Bien, hola a todos. Vamos a hablar en esta ocasión de la primera parte de un teorema que se denomina fundamental del cálculo. Son dos partes, vamos a entrar a la primera para entender de qué se trata ese teorema. El teorema fundamental del cálculo recibe de manera apropiada este nombre porque establece una conexión entre dos ramas del cálculo: el cálculo diferencial, que trabaja con derivadas, y el cálculo integral, que trabaja con integrales. El primero surgió del problema de la tangente, el clásico problema para empezar a estudiar las derivadas, y el cálculo integral lo hizo a su vez de un problema en apariencia no relacionado, denominado el problema del área, calcular el área debajo de una curva. El profesor de Newton en Cambridge, Isaac Barrow, descubrió que estos dos problemas, el de la derivada y el de la integral, en realidad estaban íntimamente relacionados. De hecho, se dio cuenta que la derivación y la integración son procesos inversos. Es decir, que una anulaba a la otra. La derivada anulaba la integral y recíprocamente la integral anulaba la derivada. A eso le llamó procesos inversos. Aquí tenemos en pantalla al profesor de Isaac Newton. Y aquí tenemos a Newton. Aquí tenemos un pequeño ejemplo o un gráfico pequeño de lo que en realidad empezó a hablar Isaac Barrow, el profesor de Isaac Newton. El teorema fundamental del cálculo da la correspondencia inequívoca entre la derivada y la integral, como ya lo habíamos mencionado. Newton y Leibniz explotaron esta correspondencia y la aplicaron para desarrollar el cálculo en un método matemático sistemático. En particular, ellos advirtieron que el teorema fundamental les permitía calcular con gran facilidad áreas e integrales, sin tener que calcularlas como límite de sumas, en este caso, como habíamos visto, el límite de la suma de Riemann, que era el método clásico. Entonces ellos desarrollaron una forma de hallar rápidamente la integración, el valor de la integral, sin desarrollar métodos un poco largos como el del límite de la suma, que ya lo habíamos tocado. La primera parte del teorema fundamental trata de funciones definidas por la siguiente ecuación. Este g de x es una ecuación. Esta ecuación está definida a través de esta integral. Obsérvese que aquí la función g depende de la variable x. En la integral, esta variable x tiene una presencia en el límite superior, digamos, que está ubicado aquí. Este es el límite inferior, que es un valor de a. Y esta es una función cualquiera, pero definida en la variable t. Simplemente se coloca f de t y no se coloca f de x para no generar una confusión con este x que ya se está trabajando acá. En realidad la función que nos interesa es esta función g. Porque esta función f es la que ya nos, en cierta manera o de cierto modo, nos la van a dar. Entonces lo que nos interesa calcular es esta g, que es una función que a la vez esta g está expresada como una integral. Repetimos nuevamente, esta variable x se refleja aquí como límite superior de la integral que comienza en a. Y la función f está expresada en otra variable, simplemente cambio de letra nada más. En lugar de colocar x aquí, se ha colocado esta t como se observa, solo para no crear confusión con esta x que estamos definiendo por aquí. Donde f, de la que ya hemos hablado, es una función continua sobre el intervalo ab y x varía entre a y b. Quiere decir que este x se está moviendo en un intervalo que es el de aquí, a y b. Entonces, esta función de la cual ya hemos hablado, gráficamente se expresaría de esta manera. Esto que está de azul sería la curva que representa la función f de t, una curva cualquiera, es una función cualquiera, es un ejemplo. Entonces, vamos a definir el intervalo x se mueve entre a y b, entonces usted observa aquí que x está justamente entre a y b. Ahora, este x es un valor móvil, es un valor fijo a la vez también se dice, porque este x puede moverse de repente para este lado y lo fijamos ahí, o puede moverse para este otro lado y lo fijamos acá. Entonces, como x se va a estar moviendo, entonces se entiende que el área, esta parte que está sombreada, que se representa con g de x, justamente la función que está por aquí,
¿Por qué se representa con g de x? Porque ya hemos analizado que g de x, que viene a ser el área, como les había mencionado, el área se expresa como la integral de la función, el área debajo de la curva. Entonces, este x cuando se mueva hacia la izquierda o se mueva hacia la derecha, el hecho que se mueva dentro de este intervalo AB, va a hacer que el valor del área cambie, porque, por ejemplo, si x lo fijamos aquí, el área a calcular sería lo que está por acá, que tomaría un cierto valor. Pero si este x se moviese un poquito más a la derecha, entonces esta sería la vertical y el área aumentaría. Igual da si el x lo movemos un tanto para la izquierda, el área disminuiría, sería esta parte de acá. Entonces, para cada valor de x que se puede ir colocando a través de este intervalo AB, el área va a ir cambiando de valor. Entonces, como va a ir cambiando de valor y el área lo estamos expresando como g de x, entonces este g de x viene a ser una función, porque cambia su valor dependiendo de una variable, en este caso de la variable x. Para ver esto con más detalle, vamos a hacer la ilustración del caso en un ejemplo. Vamos a llamarle este ejemplo 1 y nos mencionan que si f es la función cuya gráfica se ilustra, usted ve aquí la gráfica de f, la de azul, esta sería la gráfica de f, y además se tiene definida que la función g que vamos a calcular va a ser la integración desde 0, porque empieza en 0, desde 0 hasta x hemos dicho que es un punto móvil en el intervalo, de la función f de t, que la función f de t viene a ser esta línea de azul. Encuentre los valores de g de 0, g de 1, g de 2, g de 3, g de 4 y g de 5 y luego vamos a trazar la gráfica aproximada de g. Recuerde que la gráfica que está por aquí de azul es la gráfica de f, no es la gráfica de g. Entonces vamos a hallar al final, como piden aquí, la gráfica aproximada de g. Pero g depende de estos valores de x, quiere decir que x va a ir variando. Para que sea g de 0 significa que x va a tomar el valor de 0. Para que sea g de 1, x va a tomar el valor de 1 y respectivamente con todos los demás que están por acá. Entonces vamos a hallar g de 0, g de 1, etc. Entonces vamos a empezar con la solución. Lo primero que tenemos que observar es que para hallar g de 0, habíamos dicho que este valor que está por aquí debe coincidir con el extremo de la integral, el extremo superior. Entonces, como la integral estaba definida desde 0, porque así estuvo definida aquí, fíjense, g de x igual a la integral desde 0 hasta x, va a depender el x del valor que esté aquí. Y si a mí me piden analizar o hallar el g de 0, entonces el 0 va a estar expresado como límite superior. Entonces, debemos calcular la integración de 0 hasta 0. Pero si empieza en 0 y termina en 0, quiere decir que nunca se movió el punto. Entonces entendemos que la integración de esta función que va de 0 a 0, que es equivalente a g de 0, viene a ser simplemente 0, porque no hay área que integrar, porque no se mueve la función, porque parte de 0 y termina en 0, no se ha movido, digamos, el valor de x para integrar. En cambio, para hallar g de 1, ahí sí vamos a hacer uso de la gráfica. Observen por favor. G de 1 va a ser cuando el valor de x tome o se posicione en 1, es decir, de aquí hasta acá. X va a ser 1. Entonces me están pidiendo integrar g de 1, que va a ser la integración desde 0 hasta 1, es decir, desde acá hasta acá. Y como ya habíamos analizado, la integral siempre calcula el área debajo de la curva. Y como usted observa, esta sería la curva, y el área que se encuentra debajo de la curva sería esta región que está por acá, que es una región triangular. Entonces, la integral va a representarse como el área de este triángulo, que ustedes saben que se calcula como base por altura sobre 2, que es lo que está por acá. La base es 1, la altura es 2, y aquí reemplazamos base 1, altura 2 y sobre 2. Así se calcula el área de este triangulito. Y el resultado sería pues una unidad cuadrada. Entonces g de 1 va a ser igual a una unidad cuadrada. Ahora, para hallar g de 2, vamos a agregarle a g de 1 el área de un rectángulo, como usted observa por aquí. Entonces g de 2 va a ser cuando el x se mueva desde 0 hasta 2. Entonces va a representar el área debajo de toda esta curva que está por aquí. Y el área debajo de toda esta curva va a ser el área de este triángulo que ya lo habíamos calculado que era 1. Y le vamos a agregar
el área de este rectángulo. ¿Cómo se calcula el área de ese rectángulo? Bueno, base, que es 1, porque de 1 hasta 2 es 1, base por altura, que sería 2. Entonces 1 por 2 sería 2. Entonces aquí tenemos g de 2 va a ser la integración desde 0 hasta 2, como ya habíamos mencionado, de 0 a 2 de la función. Y a este 1, que era el área anteriormente calculada, que era el área del triángulo, le estamos agregando el área de este rectángulo que ha sido calculado como 2. Entonces 1 más 2 sería igual a 3 unidades cuadradas. Del mismo modo, para hallar g, el área debajo de f, debajo de la curva f, de 2 a 3, es alrededor de 1.3. ¿Por qué motivo? Porque como nos van a pedir g de 3, ahora tenemos que calcular el área desde 0 hasta 3. Entonces, de 0 hasta 2 ya está calculada, ya ha sido calculada, es el valor de 3, ¿no? Ha sido hallado como 3, mejor dicho. Entonces, a eso debemos agregar el área de esta figura que tiene una curvatura. Entonces, como es una curvatura, ya no es exactamente, pues, calculable, digamos, ¿no? Es un poquito complicada. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es un pequeño razonamiento. Si el área de un triángulo que está por aquí, este triángulo, es la mitad de este rectángulo, el rectángulo que está por acá vale 2 unidades cuadradas, tiene como área 2 unidades cuadradas, y la mitad del rectángulo sería el área de este triángulo, que es 1 unidad cuadrada. Entonces aquí también observamos algo parecido. Esta curvita que está por acá abarca a un triángulo que sería de esta manera, que es un triángulo muy parecido a este triángulo que está por aquí, el mismo triángulo en realidad. Entonces, si este triángulo tenía un área de 1, este triángulo que puedo trazar aquí imaginariamente, aquí dentro del área que yo quiero calcular, también tendrá el área igual a 1. Pero el área total con esta curva incluida será un poco más de 1, un poquito más de 1. Por ese motivo es que aproximadamente alrededor de 1.3 va a ser el área que está en su totalidad sombreada aquí. Por ese motivo, el valor de g de 3, que es la integración de 0 hasta 3 de la función, va a ser 3, que es el valor ya encontrado hasta 2, y le vamos a agregar de 2 a 3, que va a ser el área que hemos analizado, que es aproximadamente 1.3. Entonces, sumando 3 más 1.3, obtenemos 4.3 unidades cuadradas aproximadamente. Seguimos. Para g de 4, el área va a salir negativa. ¿Por qué? Porque se encuentra en la parte inferior. Pero la parte inferior, la que usted observa de 3 a 4, que está por aquí con esta curvita, es la misma que la parte superior que ha sido ya estudiada de 2 a 3. Si a esta porción de área le hemos llamado 1.3, entonces a esta otra porción de área también le llamaremos 1.3. Lo único que vamos a tener en cuenta es el signo, porque como esta región se encuentra debajo del eje horizontal, entonces va a tomar un valor negativo. Entonces ya no se le va a sumar a todo lo anterior, sino se le va a restar, como usted observa por acá. G de 4 va a ser de 0 hasta 4, la integración de 0 hasta 4 de la función. 4.3 es el valor del área total que hemos ya calculado hasta este momento, que está por aquí. Le vamos a restar 1.3, que es el valor que está por aquí abajo. Le restamos porque el área, como les decía, se encuentra debajo del eje horizontal. El resultado va a ser 3 unidades cuadradas. Finalmente, para hallar g de 5, entonces nuevamente nos encontramos con una región que tiene un lado curvo, pero que ya hemos analizado que esta región tomaba el valor de 1.3, y a todo lo anterior calculado se le va a tener también que restar porque esta región se encuentra debajo del eje horizontal. Entonces, g de 5 va a ser la integración de 0 hasta 5 desde aquí hasta acá de la función. Desde aquí hasta acá ya lo habíamos calculado como 4.3. Esto de aquí que está de 3 a 4 había resultado 1.3. Al restársele, en el anterior caso, habíamos encontrado el valor de 3. Y vamos a quitarle también esta otra región, o el valor del área de esta región, que sería también 1.3. Por eso que aquí restamos 3 menos 1.3 y aproximadamente es 1.7 unidades cuadradas. Muy bien, con eso hemos hallado ya g de 1, g de 2, g de 3, g de 4, g de 5, y ahora
vamos a encontrar la gráfica aproximada de g, pero para ello, para hacer esta gráfica de g, vamos a ubicar los puntos respectivos que hemos ido encontrando. Por ejemplo, cuando x era 0, hallamos g de 0 y eso nos salió 0. Cuando x fue 1, hallamos g de 1 y nos había salido 1. Cuando x fue 2, hallamos g de 2 y nos había salido 3. Cuando hicimos x igual a 3, hallamos g de 3 y nos salió 4.3. Cuando x fue 4, hallamos g de 4 y nos salió 3. Y cuando x fue 5, hallamos g de 5 y eso nos salió 1.7. Entonces estos puntos, xy, 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 etc., los de x y los de y, los vamos a ubicar en un plano cartesiano. Vamos a construir nuestro plano cartesiano, nuestro eje horizontal, nuestro eje vertical, y ubicamos el punto 0. Cuando x es 0, y, porque este es y también va a ser 0. Entonces estamos hablando de este puntito que está por aquí. Análogamente, cuando x vale 1, entonces y nos va a salir también el valor de 1. Entonces ubicamos un punto aproximado, que será este de acá. Después, cuando x sea 2, y nos va a salir 3. Entonces, aproximadamente el puntito va a estar por acá. Del mismo modo, cuando x sea 3, entonces y va a ser 4.3, ¿no? Entonces, ubicamos un puntito ahí, más o menos. Cuando x sea 4, y va a tomar el valor de 3, que ya lo habíamos encontrado por aquí, y el puntito se va a ubicar por acá. Y finalmente, cuando x sea 5, y va a tomar el valor de 1.7, que aproximadamente estará por aquí el puntito. Entonces, lo que vamos a hacer es unir todos estos puntos a través de una curva, para que finalmente eso sea la gráfica de g. Como ustedes observan, ya se ha unido aquí todos los puntitos a través de esta curva que está en azul o en celeste. Entonces, esta curvita va a ser la gráfica de la función g. Y no olvidemos que la función g era justamente la integración desde 0 hasta x de otra función llamada f. En realidad, lo que hemos hallado es, de alguna forma, el resultado de una integración. Muy bien. Muchas gracias.